Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Me acompañan hoy varios colegas, viceministros también. Queremos hacerle una breve reseña simplemente sobre el plan en sí. Este plan va a estar plasmado en un documento y posteriormente va a estar respaldado por un decreto reglamentario donde vamos a tener todas las especificidades en lo que refiere a los distintos colectivos que van a ser objeto de cada una de las fases de implementación de este plan. Quiero enfatizar algunos conceptos que ya he vertido esta mañana y que creo que son fundamentales. Por un lado, desde la presentación misma y el concepto de cuarentena inteligente. Hablamos de cuarentena inteligente por varias razones. En primer lugar, porque esto no se trata de relajar ninguna de las medidas que nos han dado tan buenos resultados hasta aquí. Una gran colaboración de la ciudadanía, no solamente en lo que hace al distanciamiento social, sino también a las medidas higiénicas que han sido incorporadas, ¿verdad? Y por otro lado, el concepto de cuarentena inteligente también conlleva en sí lo que tiene que ver con acciones muy dinámicas. Eso significa que a partir de aquí vamos a tener posiblemente acciones que pueden avanzar en términos de mayores libertades, pueden detenerse o incluso pueden retroceder, como vamos a ir viendo un poquitito más al detallar esto, ¿verdad? Entonces, brevemente vamos a hacer una cosa, recordar primero el pilar fundamental de esto es tener el concepto de que hay cosas que no se negocian. Las cosas que no se negocian tienen que ver con el modo coronavirus de vivir. Aquí estamos hablando de medidas de higiene, del lavado de manos que hemos mencionado, lo que tiene que ver también con el uso de mascarillas y posiblemente lo más importante, el distanciamiento físico, ¿verdad? En lo que hace a nuestras costumbres, particularmente tener cuidado con el intercambio de utensilios, no compartir el mate, no compartir el tereré. Y un concepto más, a riesgo de ser un poco reiterativo, que tiene que ver con el hecho de conducirnos para protegernos a nosotros y a los demás como si fuera que somos portadores ya del virus. Entonces eso hace que podamos hacerlo con mayor seguridad y podamos sostener de alguna medida las cosas que estamos planteando. Yendo ya directamente a esto, esta es una línea de tiempo. Básicamente lo que quiero plantear aquí es que en las próximas semanas, como ustedes saben, el presidente ha anunciado hoy, y acabo de firmar el decreto que él ya firmó también, en donde se habla de una extensión de la cuarentena en los términos en los que estamos actualmente. A partir del día lunes 4 de mayo, entonces estaríamos iniciando lo que se denomina la cuarentena inteligente. Y quiero poner bajo su atención en la línea de tiempo esos puntos azules y las flechas rojas. Cada 21 días, entonces, vamos a proponer a la ciudadanía algunas medidas en distintas fases. Un poco antes, típicamente vamos a iniciar los cambios los días lunes y vamos a hacer un informe con la ciudadanía. Hoy había hecho alusión en la presentación de esta mañana al hecho de que queremos compartir con la ciudadanía estas decisiones, queremos hacerla partícipe de ello. ¿Y cómo se hace eso? A partir de una serie de indicadores que nos van a permitir entender dónde estamos cada vez que debemos tomar una decisión respecto a la siguiente fase, ¿verdad? Estos indicadores son algunos indicadores duros, como por ejemplo la cantidad de personas que está internada en camas de terapia intensiva, la cantidad de personas que están internadas en camas COVID, no terapia intensiva, la cantidad de gente que tiene síntomas respiratorios, que ha llamado al 154, por ejemplo, y todo eso nosotros lo vamos a estar socializando con la ciudadanía los días jueves antes de tomar una decisión, como decía. Entonces, concretamente, en una primera etapa vamos a estar planteando la apertura de ciertas industrias, que incluye como fábricas en general, la construcción. Ustedes ya saben que mantenemos la construcción de obras públicas,
pero aquí estamos hablando de otras construcciones también civiles en su primera etapa de cimiento y estructura, que significa cuando todavía esto es a cielo abierto, digamos, ¿verdad? También todo lo que tiene que ver con prestaciones de servicios en el local del cliente. Vamos a detallar eso un poquito más adelante. El delivery y los servicios de cobranza en todas sus expresiones, en todos los rubros. Y finalmente algo de actividad física individual. Ahí tienen también una visión general a mediano plazo de otras fases que podrían implementarse siempre y cuando en la evaluación que vamos a hacer en forma conjunta se den los presupuestos para poder avanzar. En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con tiendas comerciales, oficinas corporativas, las construcciones ya civiles en toda su expresión, eventos culturales sin espectadores, deportes profesionales sin espectadores, eso se daría en una siguiente etapa y así sucesivamente, ¿verdad? Es importante entonces señalizar aquí algunas cuestiones más específicas que tienen que ver con la fase 1, que es la que proponemos para el día 4 de mayo. Ahí están las industrias detalladas, agregamos aquí los talleres mecánicos, ya hemos hecho mención de las construcciones, las fábricas, algunos ejemplos prácticos de servicios que son prestados en el local del cliente, peluqueros, manicuras, servicios, algunas profesiones también como abogados o contadores que podrían ir al local del cliente, ¿verdad? El delivery de servicio de cobranza ya hemos hecho alusión, y la actividad física individual respetando siempre los presupuestos de distancia física que ya hemos indicado anteriormente. Esta también es un esbozo de las siguientes fases que se darían. Tiene que ver con las tiendas comerciales hasta 800 metros cuadrados, oficinas corporativas, ya hemos hablado de las obras civiles en general, ya hemos hecho alusión a las siguientes. Como les dije, va a haber especificidades después que van a ser plasmadas en un documento, pero estos son algunos de los títulos generales como para tener una idea de qué podemos esperar a mediano plazo, siempre y cuando todos juntos como ciudadanía podamos llevar adelante esto con indicadores que se mantengan en niveles razonables. La fase 3, también aquí un poquito mejor desglosada. Y en una última etapa, los locales de servicios, sobre todo como bares, restaurantes y demás. Eso vamos a estar evaluando eventualmente en las últimas etapas, ¿verdad? Queremos también enfatizar la necesidad de que todos estos lugares se puedan realizar este tipo de medidas. Tenemos por un lado siempre la necesidad de que se instalen medidas, filtros para poder evaluar a los distintos obreros, profesionales que trabajen en distintos ambientes. Lo que hay que siempre tener en cuenta es que los presupuestos de distanciamiento de al menos 2 metros, el uso de la mascarilla, el lavado de manos se haga en forma constante, eso se puede adaptar. El concepto general que ha primado para escoger cuáles son las actividades y los colectivos que se inician primero tiene que ver con la capacidad que tengan estos colectivos de adherirse a los protocolos que he mencionado y sobre todo a los principios fundamentales. Es por eso que alentamos entonces proveer estos mecanismos de lavado de manos, de higienización o dispensers de alcohol en gel, por ejemplo, exigir el uso obligatorio de tapabocas, sobre todo en los ambientes cerrados donde no se puede evitar esa distancia menor o mayor a 2 metros. Y básicamente se recomienda también el control de temperatura que nos permite ver a aquel ciudadano o ciudadana que acuda a su trabajo y que pudiera tener una infección ya en curso, ¿verdad? Así que esta es una reseña breve, estamos abiertos a las preguntas que pudieran tener. Tenemos también, como les dije, las especificidades que van a estar plasmadas en un documento. A lo largo de la próxima semana también estaremos desarrollando y tratando de educar un poquito respecto a cada una de las áreas que van a ser abordadas en la primera fase, ¿verdad? Así que muchas gracias.
Ministro, ¿hay algún tiempo específico que dure cada fase o va a depender un poco de los casos que vayan surgiendo? Sí, en principio las fases están diseñadas a cada 3 semanas. Esto tiene que ver con la necesidad de poder evaluar los indicadores epidemiológicos que describí anteriormente, ¿verdad? Naturalmente, si en el camino tenemos algún indicador que dispare, entonces vamos a tener que tomar una acción en cualquier sentido más rápido. Pero es básicamente cada 21 días se va a evaluar si avanzamos a la siguiente fase, nos quedamos en la misma o incluso si debemos retornar a alguna fase anterior. Ministro, a propósito de protocolos y evidentemente todas las medidas de seguridad para evitar la diseminación de la enfermedad, desde el gobierno se ha hecho un esfuerzo tremendo para finalmente tratar de evitar la expansión, pero ¿qué postura ahora tiene el Ministerio de Salud con esto que aparece? Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado tratando de recomendar que un paciente recién llegado a los Estados Unidos no sea derivado a uno de los albergues establecidos para la cuarentena. Sí, bueno, el Ministerio de Salud ha establecido claramente los protocolos. Esto se hace en forma coordinada con el CODENA. Las medidas son muy concretas y son absolutamente claras, ¿verdad? Cualquier persona que ingresa al territorio nacional en este momento es objeto de cuarentena obligatoria, ¿verdad? Sí es cierto que tenemos un protocolo en el cual algunas personas que, por ejemplo, son de edad avanzada o que tienen enfermedades serias, crónicas, arrastradas, esas personas sí pueden ser excluidas en forma puntual y con la evaluación del Ministerio de Salud para hacer esa cuarentena en otro lugar donde se disponga, que puede ser o no el domicilio. Ministro, en cuanto a bueno, entrando en especificaciones de esta área en la fase 1, ¿cómo va a ser este control también, sobre todo teniendo en cuenta estas medidas bueno, estrictas y se están teniendo hace bastante tiempo? ¿Y quién es el responsable directo en este caso de que se vayan incumpliendo y en qué podría derivar esto en el proceso de la evaluación cada jueves o días antes de seguir con la siguiente fase? Sí, esa es una pregunta muy valiosa porque aquí también tenemos que enfatizar un poquito el concepto de que el control no es un control meramente del gobierno, también aquí hay un control ciudadano y también, como decía yo, los colectivos que fueron escogidos tienen un alto porcentaje de posibilidades de poder adherirse de la mejor forma a los protocolos que establecimos. Entonces, ciertamente el gobierno nacional, a través de los organismos que hoy están ejecutando esa tarea, lo va a hacer, pero es muy importante que cada uno de nosotros, que la ciudadanía también, y sobre todo las industrias o los grupos que van a iniciar sus actividades, seguros sean los más interesados en poder adherirse a esos protocolos y hacerlo de la manera más estricta posible. Ministro, la Única Central de Empresarios de Transporte, UCETRAM, había solicitado mediante un comunicado la aplicación del 100% del billetaje electrónico en el transporte público, atendiendo a que eso permitiría rastrear un paciente de caso positivo, por ejemplo, y también evitar la circulación de dinero o billete contaminado, de darse también el caso positivo. ¿Esa situación se tendría en cuenta, se plantearía en algún momento, ministro? Sí, cualquier medida, acción que favorezca los principios que tenemos para cuidarnos en el modo COVID de vivir, entonces todos esos van a ser favorecidos, respaldados y estimulados. Esa sin duda es una acción que consideramos muy relevante, muy importante. Cualquier cosa que nos permita el distanciamiento o que nos permita circular o exponernos al menor riesgo posible va a ser claramente respaldada. Ministro, en cuanto a insumos y equipamiento, de lo que se trazó como objetivo en el marco de esta pandemia, ¿a cuándo se llegaría a ese objetivo? Y los que llegaron el sábado en este avión que llegó desde China, ¿ya están en los hospitales o cuándo se daría esto? Tenemos varios llamados en este momento, cada uno tiene cronogramas distintos, estamos recibiéndolos para fin de mes, tenemos algunos equipos biomédicos que están en vista, tenemos también procesos de
equipos de protección individual, mascarillas, etcétera, que llegan en distintos periodos. Nosotros creemos que a lo largo del próximo mes vamos a tener ya un estoqueo bastante significativo. Perdón, la segunda pregunta no entendí, Iván. ¿Los insumos que llegaron el sábado ya están en los hospitales o todavía en los depósitos? No, los insumos que llegaron el sábado están en cuarentena en la Dirección de Insumos Estratégicos. Eso significa que técnicamente todavía no están en el Ministerio de Salud. Entonces, una vez que se superen los trámites administrativos, sí se superan, ¿verdad? Porque tienen que ser evaluados. Entonces, solo ahí podemos decir que los tenemos y naturalmente desde ese momento recién podemos plantear la distribución. Tienen que superar procesos de documentación y también tienen que superar evaluaciones de especificaciones técnicas. Ministro, sobre el punto usted mencionó que hay algunos productos que no cumplen las especificaciones. ¿Qué materiales serían, si puede describirnos, verdad? Y sobre otra pregunta es, ¿cuándo van a empezar los test a personas asintomáticas? Sí, los test a personas asintomáticas van a poder realizarse seguramente en cuanto el director de Vigilancia de la Salud nos plantee eso. Hay que tener en cuenta que el testeo masivo en general hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy hacía en una de las preguntas que me hicieron, el testeo propiamente tiene sus peculiaridades y cuando hablamos del test rápido, el test rápido es un test que tiene un rol desde el punto de vista de la visión epidemiológica del Ministerio de Salud, es decir, nos ayuda, por ejemplo, a saber por dónde se está propagando el virus, hacia qué zonas, las zonas rojas de determinada región, nos sirve para eso, pero no es muy confiable para el diagnóstico personal de cualquiera de nosotros, simplemente porque puede no detectar hasta muy avanzada el tiempo de la enfermedad o de la exposición, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener cuidado. Perdón, había otra pregunta también de... Sobre los equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas. Sí, bueno, en la evaluación inicial, hasta donde yo estoy informado, estamos los equipos, las batas quirúrgicas, digamos, o mejor los mamelucos, son los que en principio en la evaluación inicial de la Dirección de Insumos no cumplía con las especificaciones técnicas. Existen posibilidades de reposición, de cambios, entonces se están agotando todos los plazos administrativos conforme a la normativa, a la ley. Ministro, para entender un poco sobre esta cuarentena inteligente y las fases, mencionaba usted que paulatinamente va a ir pasando las fases, pero ¿cómo se hace, ministro, si hoy en día estos test de prueba están los resultados en 12 días? ¿Cómo se hace el control que en 12 días en adelante, una vez dada la cuarentena, no colapse el servicio sanitario? Si bien eso es necesario, como usted menciona, pero ¿cómo se controla? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, vamos a hacer una precisión, yo creo, para que no haya confusiones nada más, ¿verdad? En primer lugar, recordemos los test que hacemos se reportan en el día o a las 24 horas, ¿verdad? Lo que sí hay mucha razón es que típicamente desde el punto de vista epidemiológico, los test muchas veces son un reflejo de lo que ocurrió hace un par de semanas, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hace el Ministerio de Salud es integra otros indicadores que sí son, digamos, más directos también y que nos permiten una visión real de cómo está el sistema y que tienen que ver con la internación en terapia intensiva, en los lechos comunes para COVID y también los síntomas que se reportan al 154. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud hoy sabe de un promedio de 700 llamadas, cuántas de estas llamadas tienen que ver con síntomas respiratorios. Entonces, integramos todo eso como para poder tener una imagen de cuál es la situación lo más cercana posible. Y bueno, tenemos un equipo multisectorial muy calificado también que nos va a ayudar que está trabajando arduamente para tener indicadores más sensibles para poder tomar estas decisiones. Y son precisamente estos indicadores los que nosotros vamos a mostrar a la ciudadanía cada vez que hagamos un reporte previo a la posibilidad de un cambio de fase. Ministro, la cuarentena total se extiende hasta la próxima semana, una semana más, lo anunciaba el presidente de la República. Sin embargo, a lo largo de estos días pudimos observar una mayor cantidad de gente nuevamente en las calles.
Eso puede incidir en los números y en su momento también incidir en la cuarentena inteligente, ministro. Sí, bueno, es natural en los próximos días, o mejor, cuando se inicie la cuarentena inteligente particularmente, vamos a tener más gente en la calle. Ahora tenemos que tener un par de conceptos claros. Uno, si no necesitas salir de tu casa, no salgas. Si vas a salir, hacelo respetando el modo COVID de vivir. Entonces, es natural, acá tenemos que cambiar un poquito, vamos a ver más gente en las calles, pero queremos que esa gente en las calles se conduzca de un modo que sea seguro para ellos y seguro para el resto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no va a ser un buen parámetro de evaluación cuánta gente hay en la calle. Lo que ahora tenemos que mirar es cómo la gente se mueve en la calle. Los funcionarios públicos en general no aparecen en ese plan. ¿De acuerdo al rubro van a estar divididos también por fases o cómo sería el Poder Judicial, por ejemplo? Sí, esto va a quedar un poco a cargo de cada uno de los poderes y cada uno de los organismos del Estado. No obstante, se van a mantener estas medidas donde se usa la cantidad de gente estrictamente necesaria. Esto también me hace recordar un poco otro concepto que se puede aplicar en distintos colectivos y que tiene que ver con los turnos rotatorios, ¿verdad? Nosotros favorecemos por una cuestión epidemiológica también que, por ejemplo, en un sector del supermercado, supongamos la gente que está en un determinado área del supermercado, todos los que están en un determinado turno trabajan juntos una semana a la vez, comen juntos. Entonces, si hay una persona que resulta afectada por síntomas, entonces al retirarlo solamente el sector afectado y el grupo afectado es el que debe guardar la cuarentena. Dos consultas, ministro. ¿Qué se establece para los adultos mayores en cuanto a las restricciones a partir de esta cuarentena inteligente? Y otra con relación a los insumos. En Estados Unidos indica de que se está quedando sin insumos. ¿Esto podría poner en riesgo los insumos que tendrían que pasar por ahí para llegar a nuestro país? Sí, la cuarentena, en el caso de las personas mayores o las personas que padecen enfermedades crónicas, nosotros instamos realmente a que continúen en una cuarentena voluntaria y que se expongan lo menos posible, ¿verdad? Ellos deberían continuar en ese tren. Sí, hemos mencionado en varias ocasiones que es un mundo desafiante. Nuestras relaciones con el gobierno de Estados Unidos son muy buenas. He tenido la oportunidad de conversar con varios embajadores recientemente, con el embajador de Estados Unidos. Estoy seguro que nuestros caminos van a logísticos, en caso de que el itinerario marque pasar por ahí, tendrán el respeto necesario como para que puedan llegar a nuestro país para poder proveer sobre todo a nuestro personal de blanco. Ministro, sobre esta nueva medida que están tomando, y lo tiene ya la ministra de Industria y también la ministra del Trabajo, con esta nueva habilitación, ¿cuánto por ciento de la economía cree usted que nuevamente se va a empezar a mover? Lo primero. Y lo segundo, una consulta recurrente por parte de los personales de blanco. La consulta es si sigue en pie la gratificación que mencionó en su momento usted con el presidente, y quiénes son los beneficiados en este caso, si son solamente los personales de urgencia, si en su totalidad los personales de blanco van a ser beneficiados. Sí, voy a responder la segunda porque con tanta gente representando al sector económico, creo que no corresponde que yo responda, pero sí, en ese sentido, las gratificaciones que estaban previstas, el espíritu de la ley era el de poder reconocer y recompensar principalmente al personal que trabaja en las urgencias y en el área de terapia intensiva o en exposición al COVID, ¿verdad? Así que eso se va a llevar adelante, se conforme a la ley en su momento, ¿verdad? Y vamos a tener una normativa o una directiva clara respecto a quiénes van a ser los beneficiados. Eso naturalmente tiene cierta complejidad, así que tan pronto tengamos eso lo vamos a anunciar. Me gustaría trasladar la pregunta a algún miembro del equipo económico. Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, en esta primera etapa lo que se plantea va a estar habilitado aproximadamente el 58% de las actividades económicas, y por ello se abarca industria, se abarca también comercios a través del delivery y se abarca servicios personales
pero en la casa del cliente. O sea, tratamos de abarcar de alguna manera, digamos, también los distintos sectores de la economía, y eso en total suma hoy un 58% de la actividad económica. Luego van los otros sectores y quisiera hacer una aclaración muy importante, que este es un plan dinámico que, digamos, lo lidera el Ministerio de Salud y que podrá incluir o excluir sectores de acuerdo a los indicadores que diga el ministro, pero sobre todo también a los protocolos que se van a ir sumando. Es decir, que si con el paso de las semanas y si como ciudadanos logramos digamos, este nuevo modo de vivir, este nuevo modo de pensar, de autocontrolarnos, de considerarnos cada uno de nosotros COVID asintomático y por ende cuidarnos cada uno para cuidarle al otro, etcétera. Y los indicadores que el Ministerio maneja, que son más allá de los test, como bien decía el ministro, el nivel de ocupación de camas, el nivel de consultas, etcétera, etcétera, nos permiten, nos levantan el pulgar para la siguiente etapa, que es lo que obviamente nosotros buscamos, todos queremos. Entonces se van a ir agregando más sectores, pero puede que inclusive algunos de los sectores que hoy están pensados para más adelante tengan una posibilidad, y hay que ver con la capacitación que va a estar dándose toda la semana que viene, con el comportamiento de la gente. A los salubristas y a los epidemiólogos les importa muchísimo los resultados, y esta es una enorme responsabilidad, porque a medida que nosotros hablamos de cada uno de estos sectores, también hablamos de la posibilidad de un mayor contagio y por ende de unos números que no son favorables. Entonces la responsabilidad realmente es muy alta, por ello son ellos los titulares que nos ponen el límite a nuestras pretensiones, pero con los argumentos de salud plenamente dotados, y habrán sectores que podrán plantear, digamos, protocolos y que podrán en todo caso ser considerados e incluidos en alguna de las etapas anteriores, siempre que, digamos, los números nos favorezcan, siempre que los resultados del Paraguay sean los que todos estamos construyendo entre todos. Así que eso de mi parte, y del empleo le dejo a mi colega. Buenas noches a todos. Así como ya los que me precedieron en la palabra expresaron, esta es una cuarentena inteligente, una fase de, digamos, apertura de la actividad laboral y económica, pero sobre todo basada en la seguridad en el trabajo. Si bien esta apertura en la primera fase va a hacer que muchos trabajadores vuelvan a la actividad laboral, queremos expresar que estamos trabajando con todos los sectores, por supuesto de industria, de comercio, servicios, quienes ya nos están acercando también recomendaciones. Estamos trabajando entre diferentes ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el MIC, para establecer protocolos, recomendaciones adecuadas a cada sector, para hacer y cuidar, como decimos claramente, que los ambientes laborales no se conviertan en focos de contacto. Es decir, además de adoptar el modo coronavirus de vivir, un modo coronavirus de trabajar, con una conciencia plena de todo lo que el trabajador y el empleador tienen que cumplir en cada ambiente laboral, es lo que ya estamos construyendo, y estamos creando esquemas organizativos con las empresas de tal manera que ese control que hoy el ministro de Salud ya indicó no sea solamente un control del Ministerio del Trabajo, de la Fiscalía, de la Policía, sino que sea un autocontrol de la empresa. Es decir, todo empleador y todo trabajador tiene que autocuidarse, y es esa conciencia y esa cultura la que estamos creando. Y bueno, creo que desde el inicio el Ministerio de Salud con mucho esfuerzo y otros ministerios también hemos acompañado esa nueva cultura, y sin duda más que nunca ahora que vamos a volver con actividades laborales cuidadas, monitoreadas y evaluadas permanentemente por el Ministerio de Salud, más que nunca, y ustedes son grandes aliados nuestros en, digamos, instalar esa cultura en todos los ámbitos. Y bueno, vamos a trabajar duro para que toda la vuelta de la actividad laboral sea una actividad sumamente cuidada, evaluada, y por supuesto que vaya cumpliéndose en las fases pertinentes. Por supuesto, eso nos va a dar también un oxígeno en cuanto al sostenimiento del empleo. Ustedes saben que las suspensiones de contratos laborales y otras figuras también van a tener, digamos, una disminución con esta vuelta paulatina de la actividad laboral, pero queremos dejar sentado que siempre la prioridad es proteger la vida, proteger la salud. Por eso es que la actividad va a ser paulatina y siempre y totalmente cuidada y monitoreada. Muchas gracias.
Una consulta para el viceministro Colmán con respecto a la actualización de números. La semana pasada hacían el balance de gestión con respecto a las transferencias sociales, los programas de ayuda, inclusive también aquellos que están previstos en el Ministerio de Hacienda. Se actualizaron más de 1 millón de personas, eran la semana pasada. Hasta ahora, las transferencias, ¿a cuántas personas llegaron, viceministro? Las acreditaciones efectivas a beneficiarios del programa PPO ya superaron los 1 millón de personas. Recordemos que la semana pasada lo que anunciábamos era la cantidad total de inscriptos que superó los 1.800.000, la cantidad total de beneficiarios confirmados que estaba alrededor de los 900.000, eso ya se amplió, y la cantidad de acreditaciones que estaba alrededor de los 700.000, ahora ya estamos en 900.000, superamos los 1 millón como dije antes. Esa es la situación actual en la que estamos en el programa PTU. Sí, la consulta para el capitán Mazzoleni. Ministro, con relación al tema barreras policiales, ¿se estaría levantando a partir del 4 de mayo o continuarían con algún tipo de control en específico? Otra consulta, si se puede explayar más en cuanto al funcionamiento de los gimnasios, las academias polideportivos y los viajes al interior también. Sí, vamos a recomendar nosotros a las autoridades pertinentes que haya un control. En este caso se va a dar una particularidad un poco inversa. Voy a hacer este ejemplo para que sea muy sencillo de recordar. Va a ser más difícil pasar con un auto pequeño que con un camión. Entonces, la idea de eso es hacer los controles, limitar los desplazamientos, porque también, como hoy expresaba, hay una asociación bastante importante entre la conectividad, la facilidad del desplazamiento y el empeoramiento de los indicadores de la epidemia, ¿verdad? Así que nuestra recomendación va a ser mantener esos controles, ¿no? ¿Había una segunda pregunta? No, eso va a estar todavía en una etapa mucho más avanzada. Esperemos poder llegar a ella porque eso también va a ser un indicador de que estamos haciendo bien las cosas. Pero por el momento todavía los gimnasios sobre todo no van a poder ser abiertos. ¿Los viajes al interior? El mismo tema, los desplazamientos van a ser controlados, ordenados. Vamos a trabajar en las especificidades de eso, pero nuestra noción general es limitar los desplazamientos que no sean estrictamente relacionados a los transportes de cadenas importantes, limitarlos, por el momento al menos. Como este va a ser un nuevo modo de vivir, seguro vamos a tener que seguir repasando esto, ministro. Vamos a tener en la cuarentena inteligente horarios restringidos como el primer momento de nuestra cuarentena. Sí va a haber también una restricción para adultos mayores, que son nuestro grupo de riesgo. También lo que tiene que ver con actividades religiosas, que esta semana se estuvo solicitando incluso que se pueda realizar. Sí, yo creo que es importante hacerlo esto muy gradualmente. Debemos sostener todas esas medidas. Vamos a hacer una apertura muy gradual. Entonces, insistimos, apelamos un poco también a la ciudadanía. Este es un desafío más que tenemos, que debemos construir sobre la base de todos estos principios que ya hemos aprendido. Yo quiero destacar una vez más que los beneficios que hemos obtenido no son exclusivamente debido al distanciamiento social, sino también a la incorporación de una nueva educación por parte de nuestra gente, y creo que así como no tenemos que perder tampoco un saludable estado de atención y de cuidado, también es importante no subestimar a nuestra ciudadanía, que yo creo que realmente se ha educado mucho y es importante que mantenga estas medidas. Ministro, los entes públicos van a tener un protocolo unificado para poder empezar a atender, porque hay lugares en donde sí o sí se requiere la presencia de la ciudadanía, como por ejemplo identificaciones, que sí o sí uno tiene que estar presente para hacerse su documento, y algunas veces hasta inclusive 1000 personas pasan por ese lugar en un solo día. Sí, esos escenarios particulares, ¿verdad? Siempre que puedan llevar adelante protocolos que respeten los principios antes establecidos, van a poder gradualmente y de acuerdo a su importancia ir abriéndose. La ministra Kramer quería hacer una aclaración. Una aclaración simplemente sumando en la última pregunta. Todas las instituciones somos responsables de garantizar los servicios que nuestras instituciones brindan.
con el personal mínimo indispensable, pero que sí tiene que poder darse ese servicio. Así que será seguramente la autoridad competente de esa institución la que, junto con las normas y protocolos de salud, determine cómo va a ser el flujo de personas para brindar ese servicio que requiere el ciudadano. Pero sí me gustaría pedirle el tiempito para hacer una aclaración muy importante. Todo lo que está bien, en toda la cadena, en toda la agenda, en toda la lista, y empezando por el 4 de mayo, las propias industrias, en especial un énfasis de que el modo COVID de vivir exige que todas las empresas trabajen en turnos y o cuadrillas cerrados o fijos. Eso significa que las empresas trabajen y organicen sus recursos humanos de tal manera a que la misma cuadrilla o el mismo equipo sea el mismo clúster, el mismo cinturón durante todo el tiempo, pueden ser por días o por turnos, y de modo a que de repente ante la existencia de un COVID positivo sea solo ese grupo o ese turno el que vaya a cuarentena y el segundo o tercer grupo pueda continuar con la producción. O sea, es importante para el empresario, es importante que el empresario introduzca eso como la propia seguridad de su producción, de la continuidad de su negocio, el hecho de que haga turnos y los agrupe y los tenga dentro de un propio cinturón, inclusive en el propio almuerzo, para que no sea que el grupo A, por amistad, digamos, quiera ir a comer con el grupo B. No, eso no debería darse. Es el propio empleador el que debe asegurarse de que ese grupo se mantenga coercitivo, se mantenga cohesionado, y entonces tenga una identificación plena según aprendimos de los expertos, y eso va a estar formado, todo eso va a ser parte del protocolo de salud pública que va a estar trabajado, estará en la página web del Ministerio de Salud, y que justamente el Ministerio de Trabajo también lo va a estar difundiendo, todos lo vamos a estar difundiendo. Entonces, a partir del 4 de mayo, cuando hablamos de estos sectores, y en especial estamos mencionando las industrias, que claramente sepan y recordarles que deberán seguir los protocolos, y que dentro de esos protocolos muy expresamente estarán citados el tema de los turnos y las gradualidades. Muchas gracias. Ministro Mazzoleni, el tema del fútbol, ¿podría volver en la última etapa a puertas cerradas o no? Sí, está contemplado en una segunda etapa, toda vez que podamos ir avanzando, naturalmente sin público, ¿verdad? De deportes profesionales sin público, es una posibilidad. Ministro, el Círculo Paraguayo de Médicos sacó un comunicado rechazando la venida de médicos cubanos a nuestro país para prestar servicio, y dice que no tiene la preparación requerida. Le pidió a usted que priorizara a los médicos paraguayos. ¿Usted qué piensa sobre eso? No he recibido una comunicación aún oficialmente, o sea, es posible que ya haya tenido mesa de entrada. Nosotros vamos a analizar con mucho respeto la posición del Círculo Paraguayo de Médicos, también evaluar un poco cuál es no he tenido la oportunidad de leer el texto preciso del Senado tampoco. Vamos a valorar, no cabe ninguna duda de que el profesional paraguayo realmente tiene un muy alto nivel, y en lo que hace a profesionales extranjeros siempre hay que hacer una valoración caso por caso, ¿verdad? Entonces, así que vamos a hacerlo con toda la debida atención y respeto también que merecen todas las posiciones. Muchas gracias a todos, muy amables.